los centroides. Se vio el método de integración y el teorema de Pappus, ¿no? Esos fueron los últimos teoremas que, digo, perdón, los últimos pues, ¿cómo llamarle? Subtemas, ¿no? Que tuvimos en la última sesión. Ahorita vamos a ver lo que es el momento de inercia. El momento de inercia, había comentado que si quedaba claro los centroides, no iba a tener problemas en entender el momento de inercia, puesto que básicamente es, es muy similar la manera en que se aborda el momento de inercia. En términos generales, ¿para qué nos sirve todo esto? Sabemos que un momento por definición, es una aplicación de una fuerza a lo largo, ¿no? En dado momento, desde un punto de referencia al punto de aplicación. Esa distancia es lo que nosotros conocemos como radio, ¿no? Entonces, vectorialmente sabemos también que el momento está definido por la relación producto cruz de R por F, ¿no? Eso en esencia es, digamos, el principio por el cual se establece, digámoslo así, el primer momento de área, que fue lo que nos permitió calcular nuestro centroide. Y ahora vamos a ver el segundo momento del área, ¿no? En dado momento por el caso que estamos haciendo. Aquí en la figura 9.1, a ver, voy a utilizar un apuntador. Aquí, básicamente nos da una idea de qué es lo que es el momento de inercia. Si usted recuerda la definición de centroide, habíamos dejado claro que el centroide, básicamente, un cuerpo, ¿no? Por decirlo así, al tener un diferencial, puede tener muchas áreas, ¿no? Eh, corrijo, muchas fracciones de área, ¿sí? En cada área puede ser aplicado un diferencial, en dado momento también una aplicación o una distribución, vamos a ponerlo así, de una fuerza, ¿no? Esta fuerza, como bien lo manifiesta aquí, puede ser definida por K, que en dado momento viene siendo un valor, una constante, ¿verdad? El cual está definido por, recuerde usted que hablando de momentos, habíamos dicho que un momento es igual a R por F. En este caso, Y viene siendo la función de R, y A vendría siendo la aplicación, bueno, no como tal como si fuera una fuerza, pero sí sería una similitud, ¿no? De la fuerza, que sería, como estamos hablando de áreas, sería como, digamos, el análogo para poder establecer un momento, ¿no? De tal suerte que al final las relaciones, digo, este, sin tanto rollo, tendríamos que llegar a estas expresiones de aquí, ¿no? Y donde Ix y Y representan esos segundos momentos, o sea, es el momento de inercia con relación al eje X y con relación al eje Y. Cada relación está dada por una integral, ¿no? Que es Y cuadrada por dA en el caso de X, y el momento de inercia de IY es igual a la integral de X cuadrada por dA, ¿no? Entonces, estas dos ecuacioncitas, al igual que el centroide, si usted recuerda, el centroide lo habíamos, del primer momento, se había definido por Qx y Qy, ¿no? Donde se supone que en dado momento nosotros establecíamos unas tiritas, ¿no? Sí, se acuerda. Bueno, aquellas personas que asistieron a la última sesión, se acordaron que definimos unas tiritas que eran los que en dado momento nos servían para poder realizar el cálculo de ese centroide. Pues eso es muy similar a lo que necesitamos hacer para poder establecer
nuestro momento de inercia. Por ejemplo, aquí en la figura 9.3 vuelve a aparecer en el inciso A, vuelve a aparecer un pequeño cuadrito, ¿no? Que también tiene mucho parecido a lo que era el tema de centroides, donde se define una pequeña área, ¿verdad? Que en dado momento el diferencial de área, si usted se da cuenta, está dada por como es un cuadrado, ¿no? En dado momento es lado por lado, ¿no? Entonces sería un diferencial de X y un diferencial de Y. Eso me equivaldría el área, ¿sí? Ahora, X y Y básicamente son en dado momento las coordenadas de esa área, de ese diferencial de área, ¿no? Al final, en dado momento, si yo quiero determinar el momento de inercia de esa área, pues estaría dada, pues en dado momento, si es con relación a X, va a estar dada por Y cuadrada, ¿no? Ve usted que están cruzadas, ¿no? Si yo quiero hacer el momento de inercia con relación al eje X, pues utilizo Y, muy similar a lo que habíamos visto. Y si yo quiero calcular el momento de inercia con relación al Y, pues utilizo digamos, no el contrario, sino el otro eje de referencia, ¿no? Entonces, en dado momento, el inciso A, de manera muy general, nos muestra cómo se determinaría en dado momento el momento de inercia. Evidentemente, eso, pues, sería muy fácil, ¿no? O muy complejo tratar, aquí se entiende perfectamente, pero a veces las figuras no son tan, tan obvias, ¿no? No nos permiten a veces en ocasiones realizar un cálculo tan simple, ¿no? Entonces, normalmente en el inciso B nos establecen básicamente el método. El método, como les había dicho, es muy parecido a lo que utilizamos para determinar por el método de integración, ¿sí? Porque aquí estamos hablando de un método de integración que se utilizó en los centroides. Entonces, en el caso de querer yo hallar un momento de inercia con relación al eje X, ¿sale? Entonces yo lo que voy a establecer es poner la bandita, ¿sí? Paralela a ese eje, ¿no? Ve usted, en dado momento, para que yo calcule el momento de inercia, básicamente pongo la bandita paralela al eje, a diferencia del centroide. Recuerden que el centroide era todo lo contrario, ¿no? Si yo utilizaba de hecho, vamos a ver si podemos regresar tantito, nada más para recordar un poquito. Aquí, básicamente, bueno, no aquí, vamos a la teoría. Aquí está. Entonces aquí podemos ver las dos particularidades, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos la bandita en vertical y aquí tenemos la bandita en horizontal, ¿no? De tal suerte que cualquiera de ellas tienen relación con el momento que yo deseo calcular, ¿no? En el primero de los casos, ve usted XL, que es la coordenada del elemento, corresponde a XA, el integral de X de A. Entonces la bandita yo la colocaba de manera vertical, ¿no? Con la finalidad de que la bandita pues se moviera a todo lo largo del eje X, ¿no? En este caso la variable que yo tenga en X, ¿no? Y sucedía todo lo contrario para el caso de Y, ¿no? Ahora no, en el momento de inercia pues, sucede todo lo contrario. Ahora, si yo quiero buscar el X, lo que voy a hacer es poner la bandita paralela al eje con la finalidad de que yo pueda establecer, ¿qué datos voy a establecer? Bueno, yo necesito calcular el área, ¿no? Entonces, eso me permitiría en dado momento encontrar el área. Nada más que cuidado con al momento de establecer esa distancia. Esa distancia, recuerde usted que siempre va a necesitar un sistema de referencia. Usted, en dado momento, si ya el sistema de referencia se lo están dando,
tiene que tener cuidado de ese sistema de referencia. Dese cuenta que A viene desde lo que es el centro de origen, o lo que es lo mismo, el sistema de referencia, hasta digamos, la distancia máxima, ¿verdad? Que generada por la curva, ¿no? En ese caso, a eso se le va a llamar A. Ahora, A, porque yo necesito saber cuánto vale esta franjita, pues básicamente A va a valer A menos X, porque esta X básicamente le delimita, ¿no? O le da la distancia que va a medir esa bandita, digamos, en todo lo que es el eje Y, porque recuerden que esta bandita se va a ir moviendo, y de tal suerte que aquí va a valer, de nueva cuenta, esa bandita va a valer A menos X por DY, que va a ser el área. De tal suerte que estos datos yo lo que voy a hacer es sustituirlos en esta ecuación. Es todo lo que tengo que hacer. Exactamente lo mismo si le repito, perdón. Le decía yo que si entendió el tema de integración, no tiene mayor problema esto. Sinceramente, o sea, se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Entonces aquí, básicamente, si la teoría nos presenta cómo determinar un momento de inercia de un área rectangular. Si usted ve aquí la figura 9.4, ¿qué datos necesito? Bueno, vamos a establecer los datos que usted necesita. Los datos que usted necesita, aquí dice, como un ejemplo, se procederá a determinar el momento de inercia de un rectángulo con respecto a su base. Eso significa con respecto al eje X, ¿no? Figura 9.4, que es la que se encuentra aquí. Dice, dividiendo el rectángulo en tiras paralelas al eje X, o sea, es decir, trazo una tirita, ¿no? Que es mi tirita, por decirlo así, generadora, ¿no? Para que pueda calcular. Entonces establezco, vea usted, si usted, voy a poner acá, ¿no? Si usted observa, es básicamente hacer esto de aquí. ¿Ok? ¿Qué datos necesito? Bueno, necesita usted DA. ¿Cuánto vale DA? Bueno, mi tirita está en horizontal. Entonces, en dado momento necesito calcular DA. Entonces, tengo que la parte de abajo vale B, ¿no? Porque aquí lo vemos, el sistema de referencia me está indicando que el origen se encuentra en una esquina. ¿Ok? Y el máximo valor que tiene en la parte inferior pues es B, ¿no? O sea que el ancho o la base va de 0 a B. Ese es un dato que estamos viendo. Ahora, ¿cuánto vale el área? Pues vale evidentemente B por el diferencial de Y, ¿no? Eso es lo que vale DA. Ahora, otra de las cosas es de que tenemos otra de las coordenadas es que esta bandita va a ir creciendo, ¿verdad? Va a ir subiendo hasta alcanzar el valor máximo de H. De tal manera que Y, llegado a un punto, va a ser igual a H, ¿no? Esa es de las cosas que podemos establecer. Ya teniendo esa información, básicamente lo que procedemos es sustituir en nuestra ecuación. ¿En cuál ecuación? Pues en esta, ¿no? En esta sería. Aquí la presentan como diferencial de IX. ¿Por qué la presentan así? Para poder eliminar la integral, ¿no? Nada más es cuestión de forma. Básicamente usted podía establecer esto mismo, decir que el momento de inercia es igual a la integral de y cuadrada por dA, ¿no? Entonces, en dado momentos puede usted continuar y decir que IX es igual a la integral de y cuadrada por dA. ¿Pero cuánto vale dA? Pues dA vale B por dy. ¿Sí se da cuenta?
Entonces, habíamos dicho que como está siendo calculado con relación al eje X, vemos que el límite del integral va a ser de 0 hasta b. O sea, esos son los límites del integral. O sea, realmente creo que eso no genera mayor problema, ¿no? Ahí está, de 0 a b. Entonces resolvemos este integral y al momento de resolverla, pues nos da esto de aquí. No sé si tienen alguna pregunta respecto a eso. Jóvenes, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, señores? Bueno, pues no preguntan, sí, me llama la atención, pero seguimos en la misma, ¿no? Seguimos, ustedes siguen en la Profe, misma inercia. Muy bien. Seguimos. Entonces resulta ser que yo utilizando la misma tirita, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿O alguien quiere preguntar algo? yo, profe, Sí, adelante. pero para terminar de explicar, ¿sí me escuchó? ¿Me puede repetir, por favor? Que después de que explique el tema, es que sobre una tarea. Ajá, ¿qué tiene? En el de armaduras, está bien que solo sea poca información, es que no encuentro mucha información aparte de la del libro. ¿Pero qué necesita? No, nada más saber si está bien que solo ponga lo que encontré en el libro. Sí, pero ¿a qué se refiere con armaduras? No, no te entiendo. O sea, ¿o ¿qué quiere en específico? ¿Cuál es la pregunta? Es lo que no entiendo. Nada, profe, está bien así. Déjalo así. No, sí, es que no estoy entendiendo por qué. Voy a hacer una pequeña, ¿cómo se le llama? Aclaración con relación al tema de estructuras, ¿no? Básicamente, lo que tiene el libro, le puedo decir, si es así, creo que por ahí va la pregunta. Básicamente lo que tiene el libro es lo que usted necesita mínimo para poder entender cómo se resuelven ese tipo de problemas. Créame que no, no es necesario abundar tanto en ese tema, porque básicamente lo que necesita entender para el tema de estructuras, por ahí les facilité videos, ¿no? No sé si los estudiaron, pero ahí les explico qué es lo que necesitan. Lo que necesitan son los temas anteriores para poder entender la armadura. Eso es lo que necesitan. ¿Vale? Entonces, en dado momento, sí sería deseable, ¿no? Sería deseable que se regresara tantito si es que hubiera algún problema y lo complementara con alguna teoría de atrás. No sé si esa era la pregunta, ¿sí? Pero en forma general, esto va para todos. La información que usted necesita para poder realizar su tarea o su trabajo de investigación, lo tiene en el libro. O sea, no sé si esa era la pregunta. Realmente, no, no.
no me acuerdo, le decía yo cuál era la pregunta en específico, pero espero que eso haya sido, ¿no? Pero, Está bien, profe. ¿sí? Ok, perfecto. Muy bien. No sé si alguna tiene alguna más, alguien más tiene preguntas respecto a esto. Por otro lado, tenemos lo que es el momento polar de inercia, ¿sí? El momento polar de inercia está definido por esta ecuación, ¿sí? Normalmente va a estar dada por el valor de J y va a estar dada por la integral de R cuadrada por dA. Básicamente está muy básica, ¿no? Realmente la relación. Y como es un momento, igual ve usted, está dada por una distancia y por, evidentemente, el área, ¿no? Entonces, básicamente en la figura 9.6, básicamente dice de manera sintética, el momento polar de inercia está dado por la suma del momento de inercia con relación al eje X y el momento de inercia con relación al eje Y. Con eso usted puede determinar el momento polar de inercia del área que le estén solicitando. Evidentemente, estos apartados usted lo va a encontrar más que nada cuando esté realizando algunos cálculos de tipo estructural, ¿no? Que tenga que ver con estructuras, ¿verdad? Perfiles y, y demás, ¿verdad? Esta es información que le puede llegar a servir. Por otro lado, hay un radio de giro de un área, ¿no? Ve usted que básicamente todo va en el mismo sentido, ¿no? Todo, ¿qué es un radio de giro de un área? Hay cuenta que nosotros agarramos y como bien dice aquí, cuando decimos radio de giro, básicamente es como va muy de la mano con este término, momento polar, y al final se definen algunas consideraciones, ¿verdad? Y al final el radio de giro, ¿no? Dice, como dice aquí, si se reescribe la ecuación 9.4 en términos de los radios de giro, se encuentra que k cuadrada O es igual a k cuadrada X más k cuadrada Y. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo donde nos pide para el rectángulo mostrado en la figura 9.8 que parece que es, es igualito al 9.4. Está. Nos piden hallar, se calcula el radio de giro perdón, de kx con respecto a su base con sus fórmulas 9.5 y 9.2. O sea, la fórmula kx es igual al momento de inercia entre el área. Todo eso le sacamos la raíz cuadrada porque esto era k cuadrada, ¿no? Aquí lo vemos. Ok, entonces, si se da cuenta, básicamente aquí el meollo del asunto es calcular el momento de inercia, ¿no? Lo demás son meramente conceptos de esto. Ok, y bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el momento de inercia de un triángulo con respecto a su base. Nos dicen, determina el momento de inercia de este triángulo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es establecer dónde se encuentra el sistema de referencia. El sistema de referencia para el ejemplo que nos están dando, para la figura que nos están dando, se encuentra en esta forma, ¿no? En esta forma. Entonces, como está con relación a la base, pues básicamente la tirita la voy a hacer paralela a ese eje, ¿no? Así como lo habíamos establecido aquí. ¿Ok? Entonces, de los datos que yo necesito, pues necesito el área. ¿Cuánto vale el área? Es lo que me está pidiendo ahí. Bueno, antes de eso, antes de establecer eso, este,
vemos que, bueno, mejor dicho, establecemos que el triángulo tiene, la base va a ser B, la altura, bueno, en dado momento todo lo que sería la altura del triángulo, pues vale H. Son de los datos que nosotros vamos a estar estableciendo, ¿no? Si es en dado caso que no nos lleguen a dar esa información, pues nosotros más o menos vamos a darle dimensionamiento a nuestro triángulo. La bandita, al momento de ponerla en horizontal, ve usted que necesariamente se estarían formando dos triángulos, ¿no? Este triángulo de aquí y este triángulo pequeñito, ¿no? Ahí se mira. Entonces, resulta ser que la bandita pues tiene un espesor de DY, que, ¿por qué? Porque tiene que ver con el eje vertical, que es el eje Y, y en dado momento la distancia, pues en la parte de arriba tengo L, ¿verdad? Esta distancia de aquí hasta acá, o mejor dicho, el valor de L, y en la parte de abajo tengo el valor de B. Ahora, otra de las cuestiones, ¿no? Otra de las cuestiones es de que con relación a las distancias, por ejemplo, recuerde usted que aquí, como son pequeños rectángulos, nosotros normalmente colocamos todas las referencias con relación al centroide. Entonces resulta ser que la distancia en Y de mi triangulito se encuentra a una distancia Y, ¿no? Porque esta bandita va a ir creciendo, va a ir subiendo hasta alcanzar el valor de H. ¿Ok? Entonces esta pequeña diferencia que existe aquí, pues va a ser igual a H menos Y. Eso nos queda claro. Ahí está. ¿Ok? Y haciendo eso, aquí lo que está haciendo acá es establecer mediante triángulos semejantes, por aquí lo comenta, triángulos semejantes es esta relación para nosotros poder establecer pues algún dato que nos estén pidiendo. Por ejemplo, aquí el momento de inercia para el triángulo que nos están pidiendo con relación a su base, pues básicamente sería esto, ¿no? Para que no se confundan aquí, podemos utilizar este lenguaje, ¿no? Es la integral de y cuadrada. Vamos a ver aquí. Quitamos este aquí. DA. Ok. Y cuadrada DA. Entonces lo que vamos a sustituir, ¿cuánto vale DA? Pues DA vale, si usted lo ve, pues vale esta distancia, ¿no? Por el ancho, que vale DY. De hecho, aquí lo tenemos. Entonces, ese valor lo que hacemos es sustituirlo aquí y nos queda que es igual a L de Y, ¿no? Eso es lo que tenemos. Aquí sería la raíz cuadrada de Y cuadrada por L por DY. Aquí pareciera que L va a salir como una constante, ¿no? Ese es. Y nuestra integral, pues básicamente quedaría L, ¿verdad? Por Y cuadrada de Y. ¿Ok? Pero resulta ser que L, pues tiene relaciones, ¿no? Tiene una relación, ¿ok? Porque al momento de hacer esta pequeña consideración, lo que hacemos básicamente es generar triángulos semejantes. Entonces, utilizando la ley de semejanzas, de triángulos
semejantes, o sea, hacemos que L sea AB como H menos Y sea a la altura de H, ¿verdad? O sea, todo lo que es la altura del triángulo. Entonces, ahí nosotros podemos despejar L y vea usted, ahora L vale B por la relación de H menos Y entre H, ¿ok? Y si eso nosotros lo sustituimos en el valor de A, o mejor dicho, aquí en nuestra integral, pues evidentemente van a quedar algunos valores que van a tener que regresar a la integral, ¿no? De tal suerte que al final esa información nos va a quedar así como se muestra en esta integral, ¿sí? Porque aquí tenemos el valor de y cuadrada y el valor de L. Este es el valor de L, ¿no? O sea, o mejor dicho, el valor de A. El valor de A vale todo esto. ¿Okay? Y lo que sigue de ahí para adelante, pues básicamente nada más es matemáticas, nada más. Y ya con eso nosotros determinamos ese momento de inercia. Dale. Ustedes a lo mejor dirán, bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, repito, este tema son importantes cuando se están analizando estructuras que están siendo sometidas a cargas, ¿no? Esto es importante porque dependiendo la forma que se tiene, este, esta área puede llegar a tener un radio de giro. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que dependiendo la forma, dependiendo el aumento y el incremento de fuerzas, puede llegar, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, esta es una viga I, creo que todos conocen, bueno, no sé si todos conozcan, la viga I, vamos a ver que la viga normalmente siempre viene cargada de esta forma, ¿ok? Ok, entonces estas situaciones de aquí, pues se le llama patín, ¿no? O sea, son, digamos, las partes donde sufre, no sufre, perdón, sino resiste, ¿no? En dado momento, pues las cargas. Y aquí tiene algo que se le conoce como alma, ¿ok? Pero de esto que sería el peralte, que normalmente, pues es una condición crítica. Si usted llegara a aumentar la cantidad de fuerza, vamos a poner de fuerza aquí para que vaya quedando claro para qué me sirve conocer esta información, ¿sí? Si esta fuerza es demasiada grande, porque recuerde usted que esta viga va a estar hacia lo largo, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, resulta ser que esta alma que se tiene aquí, si esta fuerza, digámoslo así, esta viga que usted está aplicando, no es compatible, vamos a poner en términos más coloquiales, la carga que está va a resistir. Lo que va a suceder es que esta, al tener, evidentemente, tiene un centroide, va a generar un momento de inercia. Lo más seguro es que esta de aquí tienda a pandearse. O sea, es decir, esta viga, y este es un tema muy interesante, ¿eh? Créame que si alguien de ustedes más adelante se dedica a esto, puede encontrar mucho campo de aplicación. De hecho, ese es un área de oportunidad hoy en Campeche. Creo yo, en unos años va a ser una área de oportunidad. Y no es exclusivo de los arquitectos o de los ingenieros en estructura. Usted, como ingeniero, puede llegar a entender perfectamente bien este fenómeno. Ahí está, mira. Esto puede llegar a ser provocado si no se cuidan estos aspectos desde el punto de vista estático, ¿sí? De tal manera que esta estructura pudiera llegar a fallar. Y una vez que se acelere este asunto, ¿sí? Se va a generar un radio de giro. O sea, ese radio de giro, ¿qué va a hacer?
Bueno, lo que va a hacer es que toda esta estructura se empieza a recolchar, por decirlo así. ¿Ok? Por eso es importante estas informaciones, por eso aquí aparece el radio de giro, tiene que ver con el momento de inercia, evidentemente, con los ejes, perdón, sí, con los ejes, ¿no? X y Y, ¿no? Entonces, esto se mira en lo que es resistencia de materiales, ¿ok? Pero es importante que usted más o menos tenga ya la idea de qué se trata el tema, ¿ok? Y eso en la vida real pasa, ¿no? Y eso a veces pasa porque no se calcula. Bueno, de mi experiencia puedo decirles que se abusa mucho de los programas de cómputo, ¿sí? Se abusa mucho de los programas de cómputo y la persona a veces piensa que porque ya sabe manejar un programa, ya sabe de estática o ya sabe de dinámica o cálculo estructural. Esa es la verdad. Pero a veces no se tienen las bases y entonces no entendemos o no interpretamos de manera correcta la información que nos está dando el programa. Entonces damos por hecho de que está bien, ¿sale? Y entonces eso nos generaría grandes problemas, ¿no? Entonces sí es un detalle complicado el asunto. Bueno, aquí tenemos, ahora nos piden que detenemos el momento de inercia. Ese ejercicio es el mismo ejercicio al cual le determinamos, bueno, revisamos, ¿no? Me parece que, a ver, aquí está. Fue que se revisó para determinar su centroide, ¿sí? Este es el mismo. Lo único que ahora vamos a cambiar es que ahora vamos a estar analizando su momento de inercia. Y aplicamos exactamente lo mismo. Aquí se determinó cuánto vale su valor de Y. Aquí el área básicamente es un tercio de A por B. Aplicamos exactamente lo mismo, lo que hemos estado viendo. En este caso se utilizó una bandita en vertical, porque estamos determinando. Recuerde usted que podemos utilizar la misma bandita para determinar el momento de inercia en X o en Y, ¿no? Creo que ese tema aquí lo estamos manejando. Dice cálculo de el momento de inercia E y X y Y con el uso de la misma tira, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es nada más sustituir, ¿verdad? El valor de dA, ver si existe una relación con alguna otra variable y de ahí, pues básicamente desarrollar la integral. Es todo. En el caso de este elemento, básicamente el momento de inercia vale esto. AB cúbica entre 21. ¿Sí? Claro que nos piden otras cosas, ¿no? Nos pide radio de giro. Si usted ya calculó por ejemplo, en el caso del momento de inercia con relación a X, si usted ya lo calculó, pues lo único que va a hacer es sustituirlo en la formulita, nada más, entre lo que es el valor del área. El área habíamos dicho que es un tercio, aquí está, es un tercio de AB, ¿verdad? Y entonces, en dado momento, el radio de giro, pues vale el que tenemos aquí, ¿no? Aplica lo mismo para el eje Y, es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más sustituir información, nada más. Pero todo va con relación a entender esta parte, ¿no? De los centroides. Por eso decía yo, era importante que quedara claro este tema, ¿no? Básicamente aquí, luego tenemos el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Ese teorema básicamente lo que nos permite es hallar momento de inercia. Con este teorema lo que hacemos realmente es, si conocemos un eje, ¿de acuerdo? O conocemos el momento de inercia de un área, podemos nosotros conocer otro momento de inercia
siempre y cuando ese momento de inercia sea paralelo al que ya conocemos. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema de ejes paralelos. De tal suerte que el momento de inercia se aplicaría mediante esta ecuacióncita para no hacerle tan largo el puente, ¿no? Entonces, el momento de inercia que yo quiero calcular va a ser igual al momento de inercia que ya conozco, multiplicado por el área, multiplicado. ¿No? Entonces, es así como se maneja el teorema, ¿sí? Y en dado momento, aquí ya estaríamos el teorema de ejes paralelos, pero ya estaríamos incluyendo lo que es la masa, que es otra de las cosas, ¿no? Una cosa es tener determinar el momento de inercia de una área y otra cosa es calcular el momento de inercia de una masa, ¿sale? De acá, al menos nosotros en análisis dinámico, nosotros lo manejamos para lo que es, no veo, no veo dónde lo van a utilizar ustedes, pero de todas maneras les doy la información. Eso lo estoy tocando nada más como información general, ¿no? Esta parte de los teoremas de los ejes paralelos, para que usted sepa, ¿no? De qué se trata, por lo menos en aspecto teórico, ¿no? Y sepa de que existe ese teorema, ¿no? Porque recuerde usted que los momentos de inercia no solamente son de área, también pueden ser de masa, ¿no? Eso hay que tenerlo. Incluso aquí está la ecuación, ¿ve usted? Aquí está en la parte de abajo y tiene mucha relación, se da cuenta, con esta otra ecuación, ¿no? De hecho, es exactamente lo mismo, porque si usted se regresa y recuerda cómo se determinó el centroide, todo empezó con centros de masa, ¿no? Al momento de decirle centros de gravedad, ¿sale? Y a partir de los centros de gravedad, pues se definió que esos centros de gravedad o centroides, más adelante le llamamos centroides, son aplicados en pequeños diferenciales de área. Y esos pequeños diferenciales de área, lo más seguro es de que contengan diferenciales de masa. Y esos diferenciales de masa, pues son obvio, van siendo cambiando, digamos, no cambia básicamente el concepto, sino cambia nada más la unidad de medición, ¿no? Mientras que en el anterior utilizábamos unidades de área, ahora vamos a utilizar aquí unidades por unidad de masa. Fíjese que otro de los temas, aprovechando el viaje, hace pues yo leí apenas la publicación, no sé si alguien sepa de cuánto tiempo tiene, pero supuestamente creo que derivado de los estudios que se están haciendo en el colisionador de hadrones, los científicos han determinado un nuevo concepto de masa que no tiene nada que ver con lo que nosotros ahorita definimos como masa, ¿no? Entonces, es muy probable que este concepto que estamos viendo acá, aunque nos ha servido a nosotros, ¿no? Todo lo que hemos hecho hasta la fecha, lo hemos estado haciendo con estos conocimientos, ¿ok? Y ha funcionado. Yo creo que esto no va a quedar obsoleto, sino lo que va a pasar es de que se va a revolucionar el concepto de masa desde el punto de vista físico, ¿sí? Cómo se origina realmente la masa. Pero bueno, fuera de eso, nada más era un comentario nada más, ¿no? Nada más para que usted lo tenga ahí como dato. Y básicamente de ahí, pues vienen saliendo todos estos temas, ¿no? Que dice momento de inercia de placas delgadas. Ve usted, tiene mucho que ver, de nuevo, repito, de nueva cuenta con todo lo que hemos estado platicando o hemos estado revisando. Y básicamente eso nos permite en dado momento determinar esos momentos de inercia. Todo al final, a ver, cuenta, miren, por ejemplo, aquí está, si ustedes se dan cuenta, tiene un cuerpo de revolución, ¿no?
la figura 927, digo para no estarles entrando en tanto, y toda esta información se puede calcular. Claro, es un tema extenso, hay que decirlo, no nos da tiempo, la verdad. Por eso se debe tocar en otras materias, ¿no? Pero es importante que usted más o menos lo conozca, ¿no? Que tenga idea de que existe esto. Este, y aquí tenemos algunos momentos de inercia de cuerpos compuestos. Aquí tenemos, por ejemplo, una barra circular, una barra delgada, dice aquí. El momento de inercia, ¿cómo lo calculo? Bueno, dice que el momento de inercia para Y y dependiendo, ¿no? Dependiendo en qué eje, porque acá ya entramos a un tema de dimensiones. Normalmente habíamos estado calculando en el plano, pero aquí ya estamos trabajando en 3 dimensiones, ¿no? Entonces vea usted que ya la barra delgada y y Z básicamente se calcularía por un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado, ¿no? Y repito, esto ya básicamente se aplica ya a cuerpos en movimiento. Hay que decirlo, eso normalmente nosotros lo manejamos en análisis dinámico, para más o menos ir calculando los momentos de inercia y cómo impacta ese momento de inercia en el movimiento propio, ¿no? De lo que estemos analizando. ¿Sí? Bueno, vamos a dejarlo hasta allá. Nada más era para que usted tuviera el conocimiento. Básicamente el tema, básicamente sería bueno nada más que viera lo que es momento de inercia para que más o menos le quede claro, ¿sí? Y vamos a, vamos a entrar al tema de estructuras de una vez, creo que tengo unos minutos ahí. Y cualquier tema o duda o comentario, pues ya me van diciendo. Por ahí les facilité algunas cosas. ¿Con qué finalidad? Bueno, la finalidad era de que pues, les pudiera servir de ayuda, ¿no? Porque yo sé que al momento de salir de vacaciones se pierde bastante tiempo, ¿no? Y ya lo vimos por experiencia. Entonces, por eso les facilité información por ahí, ¿no? Vamos a ver. Ok, bueno, vamos a ver este asunto. La mención, análisis de estructuras, vamos a ver, básicamente las estructuras, o mejor dicho, vamos a estar catalogándolo, o vamos a tener 3 categorías, ¿no? Eh, Vamos a tener algo que se llaman armaduras, algo que se llama armazones y algo que se llaman máquinas. Cada una de ellas se analizan de manera muy similar, pero tienen sus particularidades, ¿no? Son similares, pero tienen sus particularidades. No significa que un armazón lo voy a analizar de la misma manera que fuera la armadura. Ni la armadura voy a analizarla como si fuera una máquina, ni todo lo contrario, ¿no? Sino tienen algunos detalles. Por ejemplo, el tema de máquinas, como lo que hay que hacer, en todos los casos lo que hay que hacer es desarmar, ¿no? Agarramos y desarmamos. Y cuando desarmamos, lo que consideremos en uno como acción, en el otro vamos a considerarlo como una reacción, ¿vale? Y eso nos va a permitir, en dado momento, por cada elemento, ir analizando cada parte y ahí establecer ecuaciones, ¿sí? Y poder resolver esas ecuaciones y obviamente resolver nuestras incógnitas. Esa es la idea, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la figura 6.1, según dice aquí, pues vemos algo que serían como especies de, dice aquí la figura 6.1, dice que son armazones, eh,
¿ok? Y las máquinas, bueno, aquí no tengo máquinas, pero la armadura sería esta, ¿no? La 6.2. La 6.2 sería la armadura, ¿ok? Y la máquina, vamos a un ejemplo, no le puse aquí como ejemplo, pero la máquina sería, por ejemplo, una tijera, para que usted no se imagine algo más complicado. Podría ser una tijera, podría ser, ¿qué será? Mm, por ejemplo, el funcionamiento de un mecanismo de un taladro, también se considera una máquina, ¿no? Entonces, nada más para que usted tenga el concepto de dónde puede usted ir cambiando su tipo de concepto, ¿no? Es decir, yo cuando vea, por ejemplo, la figura 6.2, vea yo, no sé, estructuras metálicas, vamos a ponerlo así, vamos a poner que tengan remaches, tengan pequeños eslabones, ¿no? Que sean metálicos, ¿verdad? Que sean de alguna manera un poco complejo, digamos, la integración, pues lo voy a llamar yo armaduras. Y cuando yo vea un caso, por ejemplo, así como la figura 6.1, eh, y básicamente no tengan más que función de soportar, ¿no? Este, y no tenga mayor, digamos, complejidad, le podría yo llamar armazón. Es como, por ejemplo, creo que queda muy claro. Por ejemplo, el armazón es como algo que, vamos a ponerlo así, el armazón es como que algo que conforma algo, ¿no? Digamos, le sirve como base. Y la armadura básicamente no solamente funciona como base, sino que es parte de lo que carga, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Eh, de los conceptos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en todos los casos, a las partes que componen, digamos, a las categorías de las diferentes estructuras, se les debe llamar eslabones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo la figura 6.4, tengo eslabones. Este eslabón, por ejemplo, el inciso A, este eslabón está sometido a lo que es tensión. Y el eslabón, inciso B, está sometido a lo que se conoce como compresión. Compresión, ¿no? No comprensión, sino compresión. Compresión. Entonces, evidentemente, como el análisis se está haciendo a partir de cuerpos rígidos, recuerde usted que el concepto de cuerpo rígido es que es un cuerpo que es indeformable e indestructible. Entonces, aquí no me interesa de qué esté hecho el material. Puede ser hasta ser hecho de cabello y no me interesa si se va a doblar, ¿no? Digamos destruir, perdón, porque doblar sí se va a doblar. Pero a lo que voy es de que no me interesa realmente el material. Eso me va a empezar a interesar cuando yo vea resistencia de materiales, ¿sí? Cuando yo tenga resistencia de materiales, entonces sí me va a empezar a importar de qué está hecho este eslabón. Aquí, desde el punto de vista estático, a mí no me interesa. Lo único que me interesa es saber si está tensión o está compresión. ¿Vale? Otra de las cosas es de que, por ejemplo, otro de los nombres, dependiendo del lugar que ocupe ese eslabón, va a llamarse larguero y va a ser travesaño, porque esos nombres se utilizan en la realidad, ¿eh? ¿Qué es un larguero? Bueno, un larguero, si usted se da cuenta, digamos que el larguero pasa de manera transversal, si se da cuenta, ¿verdad? El larguero es transversal y el travesaño, así como dice, ¿no? El travesaño va de lado a lado, ¿sí? Digamos de apoyo a apoyo. Si se da cuenta, el travesaño va desde aquí hasta el otro lado, ¿sí? Bueno, dice, eso no lo hice yo, sino se pintó. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿sale?
Estos puentecitos, básicamente esas armaduras, básicamente se manejan para hacer puentes, por ejemplo, ¿no? Y usted desde el punto de vista estático lo puede analizar, ¿no? Por ahí me parece que les facilité videos, ¿no? Incluso ejercicios de estos problemas para que más o menos usted ya vaya entendiendo cómo se analizan. Por otro lado, cada punto donde se estén uniendo, digamos, eslabón con eslabón, a ese punto se le conoce como nodo. Y aquí viene otro de los tipos de análisis que se pueden hacer. Hay dos tipos de análisis. Creo que esta tarea ya son las 9. Básicamente, vamos a dejarlo hasta acá. Nada más una preguntita, a ver quién me puede contestar. Para poder hacer el análisis de armaduras, ¿cuáles son los dos métodos que podemos emplear? Eso ya lo debieron haber estudiado. Jóvenes, ¿cuáles son los dos métodos? Ajá. ¿Cuál otro? ¿Cuál era otro? Bueno, se los encargo, ¿no? Gracias, compañero Aznar. Él compartió que es el método uno es nodos, pero tenemos uno más, ¿no? Les invito a que revisen sus apuntes, ¿vale? Porque de aquí nos vamos directamente a revisar los problemas, ¿no? Exactamente, y secciones. Aquí, compañero, yo le pediría en dado momento, por eso tiene ahí toda la información, ¿no? Eso va de manera general, que ya trate de no dudar en sus respuestas, sino dar respuestas ya más puntuales, ¿no? Un poco más puntuales, porque tiene la información, ¿no? Ahí es donde te debe utilizar citado. Según el libro Billy Johnson, puede ser, sí, según el libro Billy Johnson, maneja, al menos el libro menciona dos, uno nodos y el otro de secciones, ¿no? Podría ser. Y aclarar, ¿no? Para el tema de estática, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero vamos a dejarlo hasta acá y nos vemos la próxima clase. No quiero atrasarlos en sus horarios. Bien, jóvenes, gracias, compañero Ángel. Y nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Pasen bonita mañana.